Hola, ¿qué tal? Hoy veremos la aplicación de las reglas de la ley de Kirchhoff. Utilizaremos este circuito como ejemplo. Está compuesto de dos fuentes, una de 24 voltios y la otra de 29 voltios. Este sigue su curso, tiene resistencia, la primera es de 3 ohmios, la segunda es de 3 ohmios, la tercera también de 3 ohmios y la cuarta es de 4 ohmios. Así que analizaremos este circuito que se le puede denominar como de bucle múltiple para saber las corrientes que fluyen a través de él. El primer paso es marcar el circuito con puntos como A, B o C para tener una orientación. Podemos hacerlo desde este punto como A, B, C, D, E y F. Lo podemos hacer desde cualquier punto que nosotros queramos. Lo importante es tener esta orientación. Segundo, vamos a señalar cada nodo con flechas de corrientes de entrada y salida. Acá tenemos dos nodos. Recordemos que un nodo es el que ingresa 3 o más corrientes. Tenemos el nodo B y el nodo E. En el nodo B ingresan dos corrientes y sale una. El mismo resultado es en el nodo E. Ingresa una y salen dos. Número 3. Vamos a identificar los bucles de corriente en el circuito. ¿Qué serían estos? Son los que están en cada sección. Acá podemos hacer mención que un bucle puede contener un elemento una sola vez, ya que este es el recorrido. Pero un elemento, así como la resistencia 2, puede estar en varios bucles. La resistencia 2 está en el primer bucle, que podemos denominar como A, B, E y F, que son los puntos que recorre, y también está en el bucle B, C, D y E. Acá podemos ver que el primer bucle A, B, E y F tiene la primera fuente, la resistencia 1 y la resistencia 2, y el bucle B, C, D, E tiene la fuente 2, la resistencia 3, la resistencia 4 y la resistencia 2. En el cuarto punto acá ya podemos aplicar la regla de nodos, ya que ya tenemos identificado los puntos que incluyan todas las corrientes. El punto B y el punto E son nodos y podemos aplicar la primera regla de nodos. Toda la suma de las corrientes es igual a todas las sumas que salen. Así que tenemos acá que la ecuación para el nodo B sería la corriente I más la corriente I2 igual a la corriente I3. Y la ecuación para el nodo E sería la corriente I3 igual a la corriente I más la corriente I2. Estas dos ecuaciones son equivalentes, así que podemos mantener una sola. Punto número 5. Para aplicar las reglas de tensiones de Kirchhoff tenemos que tener claro estos cuatro literales. Literal A: al atravesar una resistencia siguiendo el flujo de la corriente, este debe restarse. B: al atravesar una resistencia contrario al flujo de la corriente, debe sumarse. De la misma forma también con las fuentes: al atravesar una fuente desde el negativo al positivo debe sumarse el valor, y al atravesar una fuente desde el positivo al negativo debe restarse. Con todo eso claro, ya podemos analizar el circuito. Partiendo del punto A al punto B tenemos la resistencia 1. Esta sigue el flujo de la corriente I1, así que la caída potencial debe restarse según esta regla. Así que colocamos menos I1 por R1 igual a 0 y seguimos el camino de este bucle. Tenemos desde el punto B al punto E se cruza la resistencia 2. Esta continúa el flujo de la corriente I3. La caída potencial debe restarse de igual manera, así que colocamos menos I3 por la resistencia 2 igual a 0. Continuamos el flujo del bucle y tenemos desde el punto E al punto F se cruza la fuente 1 desde el terminal negativo al terminal positivo. Esta debe sumarse según esta regla, así que colocamos acá más de 1 igual a 0. Finalmente desde el punto F al punto A no se tienen elementos, así que tenemos la fórmula final, que sería menos corriente 1 por la resistencia 1 menos corriente 3 por la resistencia 2 más el voltaje de la fuente 1 igual a 0. Para continuar simplificando, supongamos que estos valores los pasamos al otro lado, estos serían positivos, así que corriente I1 por resistencia 1 más corriente I3 por resistencia 2 igual al voltaje de la primera fuente. Para ir simplificando podemos recordar que la corriente I3 es una suma de la corriente 1 más la corriente 2, entonces podemos expresarla de esta manera, así que tendríamos que la corriente 1 por la resistencia 1 más corriente 1 más corriente 2 por la resistencia 2 igual al voltaje 1. Acá podemos hacer esta operación y tendríamos que la corriente 1 por la resistencia 1 más la corriente 1 por la resistencia 2 más corriente 2 por la resistencia 2, haciendo esta operación igual al voltaje de la primera fuente.
Teniendo esta fórmula podemos operar con los valores originales, así que colocamos corriente 1 por 3 ohmios más corriente 1 por 3 ohmios más corriente 2 por 3 ohmios igual a 24 voltios, que es el valor de la fuente 1. Realizamos esta operación, estos dos tendrían siempre corriente 1, hacemos la suma de 3 ohmios más 3 ohmios, son 6, más corriente 2 por 3 ohmios, y tendríamos que finalmente esta sería la ecuación número 1, corriente 1 por 6 ohmios más corriente 2 por 3 ohmios igual a 24 voltios. Esta sería la fórmula del primer bucle. Ahora analicemos el bucle de la corriente I2. Podemos iniciar desde E hasta B siguiendo este bucle, pero para poner en práctica podemos hacerlo a la inversa. Iniciaremos en el B y seguiremos en contra del flujo de la corriente. Así que partiendo desde el punto B al punto C, la resistencia 3 estaría en contra del flujo de la corriente 2. La caída potencial corriente 2 por la resistencia 3, según esto, debe sumarse. Entonces colocaríamos corriente 2 por resistencia 3 igual a 0. Siguiendo en contra del flujo de la corriente desde el punto C al punto D, la caída potencial debería sumarse. Entonces tenemos más corriente 2 por resistencia 4. Continuamos acá en contra del flujo de la corriente. Desde el punto D al punto E, la fuente 2 se cruza desde el terminal positivo al negativo, así que debe restarse. Colocamos acá menos B2 igual a 0. Finalmente, desde el punto E al punto B, la resistencia 2 está en contra del flujo de la corriente y 3. La caída potencial debe sumarse. Entonces colocamos más I3 por resistencia 2 igual a 0. Tenemos que corriente 2 por resistencia 3 más corriente 2 por resistencia 4 menos el voltaje 2 más corriente 3 por resistencia 2. Estos dos valores tienen la corriente 2. Podemos colocar corriente 2 por resistencia 3 más resistencia 4, más recordando que la corriente I3 es la suma de corriente 1 y corriente 2, podemos expresarlo de esta manera por la resistencia 2 igual a V2. Este podemos pasarlo al otro lado para tenerlo positivo. Desarrollamos esta fórmula con los valores reales. Tenemos que la corriente 2 por 3 ohmios más 4 ohmios más corriente 1 más corriente 2 por 3 ohmios igual a 29 voltios. Operando esta fórmula con los valores reales tendríamos lo siguiente: 3 y 4 ohmios se suman, nos da 7. Tendríamos que la corriente 2 por 7 ohmios, y estos dos valores se multiplicarían por los 3 ohmios, lo que nos daría corriente 1 por 3 ohmios más corriente 2 por 3 ohmios igual a 29. Desarrollamos la suma de los que sean iguales. 7 más 3 nos daría 10. Entonces tenemos que corriente 1 por 3 ohmios más corriente 2 por 10 ohmios igual a 29. Esta sería la fórmula 2 del bucle de la corriente 2. Muy bien, ya tenemos las dos ecuaciones, la ecuación de la corriente 1 y la ecuación de la corriente 2. ¿Cómo podemos utilizarlas para obtener los valores de la corriente 1, corriente 2 y corriente 3? Primero podemos simplificar la ecuación 1. Los valores 6, 3 y 24 tienen como factor común el 3. Así que 6 entre 3 podemos simplificarlo a 2, 3 entre 3 podemos simplificarlo a 1, 24 entre 3 podemos simplificarlo a 8 y tendríamos corriente 1 por 2 ohmios más corriente 2 por 1 ohmio menos 8 voltios. Realizamos este proceso para despejar y obtener el valor de la corriente 1. Menos 8 voltios lo podemos pasar como positivo y este valor podemos pasarlo con el signo cambiado como menos corriente 2 por 1 ohmio. Acá tendríamos estos 2 ohmios que están multiplicando, podemos pasarlos a dividir toda esta ecuación y tendríamos que 8 voltios menos corriente 2 por 1 ohmio, todo esto se dividiría entre 2 ohmios. Nos daría el resultado que corriente 1 es igual a 4 amperios menos corriente 2 por 0.50 ohmios. ¿De dónde se obtienen los 4 amperios? Recordemos la ley de ohmios. Cuando dividimos voltios entre ohmios nos daría amperios. Ahora bien, este valor lo podemos utilizar para reemplazarlo en la ecuación 2. Tendríamos 4 amperios menos corriente 2 por 0.50 ohmios se multiplicaría por 3 ohmios más corriente 2 por 10 ohmios menos 29 voltios. Ordenamos un poco esta ecuación y realizamos la operación. Ohmios
por amperios nos daría voltios, así que 3 por 4 serían 12 voltios. Los 3 ohmios los multiplicamos con 0.50 y nos daría 1.5 ohmios, así que tendríamos 12 voltios menos corriente 2 por 1.5 ohmios más corriente 2 por 10 ohmios menos 29 igual a 0. Acá podemos realizar algunas operaciones. Los 12 voltios podemos restarlos a los 29 voltios y nos daría menos 17. Los que tienen corriente 2 podemos realizar esta operación y nos daría corriente 2 por 8.5 ohmios. Este resultado también lo podemos tomar para despejarlo y tener el valor de la corriente 2. Los menos 17 podemos pasarlos al otro lado con el signo cambiado y el 8.5 ohmios que está multiplicando puede pasar a dividir. Serían los 17 voltios entre los 8.5 ohmios. Voltios entre ohmios nos da amperios. Corriente 2 nos da 2 amperios. Muy bien, acá ya podemos tomar la ecuación 1 y reemplazarlo con el valor encontrado de la corriente 2. La ecuación 1 la podemos simplificar. Recordemos que 6, 3 y 24 se simplifican en 2, 1 y 8 y tendríamos lo siguiente: corriente 1 por 2 ohmios más 2 amperios por 1 ohmio menos 8 voltios. Realizamos esta operación. Recordemos que amperios por ohmios nos da voltios, así que 2 por 1 nos daría 2 voltios. Esto podemos realizar la operación. 2 menos 8 serían 6 voltios, lo que nos daría este resultado. Realizamos el despeje, pasamos los menos 6 voltios al otro lado, cambia de signo y podemos tomar estos 2 ohmios que están multiplicando para que pasen a dividir. Voltios entre ohmios nos daría amperios. La corriente 1 nos da el valor de 3 amperios. Muy bien, ya tenemos el valor de la corriente 1 y la corriente 2. La corriente 1 vale 3 amperios y la corriente 2 vale 2 amperios. Podemos utilizar la ecuación de la corriente 3. Recordemos que la corriente 3 es igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Cambiamos esos valores, sería corriente 3 igual a 3 amperios más 2 amperios. Nos daría que la corriente 3 equivale a 5 amperios. ¿Cómo podemos utilizar esto para encontrar el valor del voltaje de cada elemento, de cada resistencia? Recordemos la ley de ohmios. Ya tenemos los valores de las corrientes, entonces podemos obtener el valor de cada elemento, cuánto consume en voltaje. La ley de ohmios nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces acá, si queremos saber el voltaje de la resistencia 1, tendríamos que multiplicar la corriente 1, ya la conocemos, por la resistencia 1. Tendríamos que el voltaje de la resistencia 1 es igual a los 3 amperios por los 3 ohmios, que es el valor de la resistencia 1. Nos daría 9 voltios. La primera resistencia consume 9 voltios. De igual forma, el voltaje de la resistencia 2 sería igual a la corriente 3 por la resistencia 2. Entonces tenemos que el voltaje de la resistencia 2 sería igual a los 5 amperios por los 3 ohmios. Esto nos daría que el voltaje de la resistencia 2 es igual a 15 voltios. En las resistencias del siguiente bucle tenemos que el voltaje de la resistencia 3 sería igual a corriente 2 por el valor de la resistencia 3. El voltaje de la resistencia 3 sería igual a 2 amperios por los 3 ohmios. Nos daría 6 voltios. Y el voltaje de la resistencia 4 sería igual a la corriente 2 por el valor de la resistencia 4. Tendríamos esta operación. El voltaje de la resistencia 4 sería igual a 2 amperios por los 4 ohmios. Nos daría los 8 voltios. Una vez resuelto el circuito, podemos validar en Everett Circuit que efectivamente funciona con los valores. Acá tenemos la fuente de 24 voltios, la de 29 voltios y las resistencias. Voy a correrlo. Y acá tenemos todos los valores. Aparece el valor de los 3 amperios, los 5 amperios de esta corriente y los 2 amperios de este bucle. También aparece el valor de salida cruzando esta resistencia, la caída potencial, y tendría una salida de 15 voltios. También podemos ver los flujos de corriente. Efectivamente son en esta dirección en la primera sección y en la segunda sección son a la inversa. También acá se pueden ver los dos nodos, cómo funcionarían. Esto sería todo, nos vemos en el próximo video.